Hola, ¿cómo están? Bueno, agradezco la invitación de la Sociedad Argentina de Investigación Educativa a participar en estos encuentros, en estas charlas. Para nosotros es interesantísimo este intercambio y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las cuestiones que venimos pensando. Eh, este segundo eje en el que empezamos estas charlas nos pone frente a la pregunta de qué está pasando con la virtualización de la educación y particularmente si este proceso que se está dando no profundiza las desigualdades de origen. Efectivamente, lo que estamos viendo es una tremenda heterogeneidad y diversidad de situaciones y que aquellos que tienen menor acceso y las escuelas que están menos dotadas de recursos, ya sean pedagógicos o tecnológicos, están pudiendo dar distintos tipos de respuesta y a veces muy desiguales en cuanto a el valor formativo de lo que logran acercar a sus estudiantes o a sus alumnos. Estamos en una situación en la que el agravamiento de las condiciones socioeconómicas va a traer y está atrayendo aparejado mayores diferencias socioeconómicas. Esto sin duda impacta en la educación, va a seguir impactando y más allá de los intentos que se hagan desde propuestas superadoras de estas desigualdades, vamos a estar atravesando tiempos muy complejos. Esto es importante destacar porque de alguna forma, cuando pensamos en la virtualización, aparece como una alternativa de salvación. Y lejos de ser una alternativa de salvación, es una alternativa que todavía hay que construir y desarrollar profundamente para que pueda llegar a ser una fuente de enriquecimiento de las experiencias educativas de los chicos. Bueno, justamente en esta línea quería retomar algo que comentó Maite Alcalá el otro día, que decía, bueno, tenemos que tener cuidado y diferenciar lo que es esta virtualización en tiempos de emergencia, una virtualización de emergencia, frente a lo que es la educación virtual. La educación virtual tiene una larga trayectoria, tiene otros mecanismos de producción de lo que es las propuestas de enseñanza. Está contemplado desde el principio la participación de equipos interdisciplinarios con distintos saberes, no solo el docente, sino el docente acompañado y apoyado por asesoría pedagógica, tecnológica. Las propuestas de educación virtual parten de una oferta que tiene como requisito ya dado que quienes se suman a esas propuestas tienen posibilidades de acceder desde el punto de vista de conectividad y de dispositivos disponibles. Bueno, esto entre muchas otras diferencias y la otra gran diferencia que podría marcar es la del planeamiento educativo, ¿no? De cómo se construye una propuesta de enseñanza pensando en tiempos que son previsibles. Más allá de que la flexibilidad del diseño esté sufriendo actualmente en educación a distancia transformaciones, ¿sí? Antes eran planificaciones muy rígidas, ahora cada vez la sincronicidad está permitiendo llevar adelante la planificación de los cursos de un modo más flexible. A pesar de eso, la planificación previa es fundamental. Bien, estas primeras aclaraciones para entrar en tema, porque en realidad lo que yo les quería contar es una experiencia que hemos hecho en nuestra cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Somos un grupo de unas 12 personas, entre estudiantes y equipo docente, que arrancamos este año decidiendo analizar y recuperar el caso de la gripe A, como una forma de tomar distancia sobre la problemática actual y también como una forma de revisar antecedentes, ver qué se había discutido en ese momento y tener elementos para trazar algunas líneas de comparación con la situación actual.
nos encontramos con que prácticamente no hay producción académica sobre lo que sucedió en el sistema educativo en el transcurso de la gripe A. Sin embargo, sí, rastreamos mucha información, recuperamos la mayoría de la normativa de la época con las resoluciones ministeriales de nación y de jurisdicciones, sobre todo Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que se fueron sacando para ir organizando la tarea. Y también muchas notas periodísticas que iban relatando lo que iba sucediendo en las escuelas, documentos del Ministerio de Educación de la Nación, y también accedimos a una entrevista a una referente de una escuela de gestión privada en la que se desarrollaron muchas acciones en el periodo de la gripe A. Estamos hablando del año 2009. En el año 2009 ya contábamos con el portal educativo Educar, venía siendo desarrollado, si bien inició en el 2000, 2003 arranca con un fuerte desarrollo. En el año 2007, es decir, 2 años antes de la pandemia de la gripe A, ya se habían creado los canales educativos Encuentro y Paca Paca, es decir, que desde Nación ya había una serie de recursos y preocupaciones en torno a pensar la educación más allá de las escuelas, sino también como actividad social donde los medios de comunicación tenían mucho que hacer. En el 2009 entonces el Ministerio de Educación de Nación pone en juego un programa que es Aprender en Casa, donde justamente intervienen todos estos medios, se ofrecen recursos a los docentes, actividades, interviene también Radio Nacional. Bien, pero de hecho lo que observamos cuando analizamos ese momento es que la responsabilidad de llevar adelante actividades con los alumnos recayó fundamentalmente en las escuelas y los docentes, situación que vemos que ahora también se reproduce. Esto es interesante de ver porque tenemos distintas cosas que fueron sucediendo desde el 2009 a la fecha. Y una muy importante fue la creación de Conectar Igualdad en el 2010. La resolución de Conectar Igualdad no dice nada respecto a la crisis educativa, a la breve crisis educativa que se había vivido en el 2009, pero sin duda está en un trasfondo de copresencia. Esta necesidad de empezar a instrumentar virtualmente, es decir, con mayores herramientas de acceso y de manejo tecnológico a las escuelas y a los alumnos. Esta experiencia de la gripe A, yo les decía, deja muy poca producción académica. Sin embargo, nos permitió volver a revisar algunas cuestiones, ¿no? Es decir, la primera tiene que ver con el acceso. Nosotros hemos cambiado del 2009 a esta fecha, han pasado más de 10 años, en una tecnologización de la sociedad bastante diferente, es decir, se han ampliado muchísimo el uso de dispositivos móviles, particularmente celulares inteligentes, se ha ampliado la cobertura de Internet, del acceso a las posibilidades de acceso a Internet. Sin embargo, igual sabemos que se siguen manteniendo profundas diferencias en torno a esto. Entonces siguen siendo muy importantes las propuestas que se han realizado desde TV Pública y desde la producción de cuadernillos impresos en papel para hacer llegar a las familias que tienen dificultades de acceso a Internet. Esta cuestión del acceso hoy en día nos deja en claro que además de la conectividad, además de la propiedad de dispositivos, además del dominio del uso de los dispositivos, que sabemos que no es diferente el uso lúdico o el uso cotidiano con las exigencias de un uso educativo, ya sea porque utiliza plataformas diferentes o porque tiene que tener formas de control y registro de la actividad para el estudiante diferentes, sino que se pone en juego también un cuarto rasgo de accesibilidad, que es justamente el uso familiar, las posibilidades de uso en el núcleo doméstico. Esto ha quedado
dramáticamente expuesto en la situación actual, donde por ahí 1 o 2 dispositivos en el hogar son utilizados tanto por los padres para resolver tareas laborales o distintas funciones de la vida cotidiana, y los hijos con la necesidad de utilizar esos mismos dispositivos. Incluso los ambientes disponibles. Anécdotas que no son anécdotas cuando empezamos a escuchar las recurrencias de este tipo de anécdotas, del estudiante universitario que se va al auto, se encierra en el auto para poder participar en las videoconferencias y poder atender y participar. Estamos viendo entonces que esta disparidad de condiciones de acceso no solo dependen de conectividad, de dispositivos y de dominio de las herramientas, sino también de cuestiones familiares y de dinámicas familiares bastante importantes a tener en cuenta hoy en día. El acceso de hoy en día también se ve modificado por las redes sociales. Las redes sociales han puesto en juego la solidaridad y la colaboración de formas realmente novedosas. Marco siempre una breve anécdota de una escuela en su Facebook que aparece una madre preguntando cómo realizar la entrega de una tarea en la plataforma de la escuela, y otra madre, antes que la maestra o alguien le conteste, otra madre le dice: mirá, tenés que hacer así, asado y cocinado. Es decir, fuerte trabajo de colaboración a través de las redes sociales para ayudarse al acceso a la educación, desde las familias, entre los docentes, entre los directivos, los docentes, las escuelas. Esas nuevas formas de vinculación podrían estar dando cuenta de nuevas formas de construcción de comunidad de aprendizaje. Eso dependerá cómo se potencie, porque ahora es la necesidad la que nos pone en estas tareas. Cómo darle continuidad dependerá de construir y lograr buenas estrategias pedagógicas para potenciar aquellas cosas que han resultado tan interesantes. El último aspecto que aparece en relación a acceso a Internet es que nosotros trabajamos, cuando analizamos el 2009, estuvimos trabajando en una escuela privada donde no aparecen las dificultades de acceso claras en relación a las familias o a los docentes. Pero si comparamos esa experiencia y esa situación del 2009 particular, en este caso que estuvimos mirando, nos encontramos con que hoy se hace evidente la diferencia socioeconómica entre los docentes. Es decir, no solo tenemos preocupaciones en torno a la formación docente, en torno a su dominio de estrategias didácticas y de uso de tecnología. Es decir, no solo tenemos esas preocupaciones, sino que hoy en día se ponen muy claramente de manifiesto esas diferentes posibilidades que tienen los docentes en cuanto a propiedad de dispositivos y acceso a Internet. Esto es tema de discusión en los gremios docentes que ya han manifestado problemáticas de este tipo, ¿no? Pero creo que más allá de resolver uniformemente la entrega de dispositivos a los docentes, es importante reconocer estas diferencias socioeconómicas que atraviesan al profesorado del país. Por otro lado, tenemos otro tema que apareció en nuestras discusiones y reflexiones sobre el caso de la gripe A o gripe N1H1 o gripe porcina del 2009. Y es el tema del tiempo escolar. ¿Cómo se planteó y cómo se resolvió el tema del tiempo escolar? Nosotros tenemos, los estudios sobre el tiempo escolar diferencian 3 tipos de tiempo escolar: el tiempo en días, en cantidad de días por año académico o calendario escolar, la extensión de las jornadas y
por último, otra línea de investigaciones que es la investigación o el estudio sobre el uso efectivo del tiempo para la enseñanza. En el 2009, a pesar de que se promueven, de que desde las escuelas establezcan una relación, traten de mantener relación pedagógica con los estudiantes, que se sale desde Nación con todas estas apoyaturas didácticas, a pesar de todo esto, en realidad, en el 2009 se pudo resolver con la modificación de los calendarios, básicamente con la modificación de los calendarios escolares. Es decir, se amplió la cantidad de días de distintas formas según las jurisdicciones. Esto es lo que nos hace ver una profundísima diferencia con la situación actual, en la que esto va a ser absolutamente imposible. Entonces, si no contamos ni con extensión de tiempo escolar, ni con pensar en la jornada escolar, en la duración de la jornada escolar en este momento o alterar sus formas, en realidad lo que nos queda como gran posibilidad es esto de ver cómo se están dando los tiempos efectivos de enseñanza. Y acá la heterogeneidad, de nuevo decimos, es enorme, porque depende de las jurisdicciones, depende de las apoyaturas, depende de las escuelas. Lo que sí observamos como algo interesante que no hubo en el 2009 es que aparecen distintas formas de acompañamiento a los docentes. Es decir, no solo ofrecer recursos, sino distintas estrategias, también según escuelas, según jurisdicciones, según niveles educativos, distintas estrategias de acompañamiento al docente en el transcurso, en el devenir de las experiencias. Y esto ya lo mencionaba el otro día otra colega, esto da que pensar respecto a estas nuevas estrategias que ya de algún modo se han venido desarrollando en Argentina, que tienen que ver con pensar la formación y la capacitación no como momentos separados entre teoría y práctica. Esta colega también decía, entiendo que era Maite, bueno, aunque la reforma de los profesorados ha intentado modificar esta relación entre teoría y práctica, se sigue, la formación docente sigue padeciendo de esto. Y lo que encontramos entonces en estas experiencias que hoy sí se están dando son estrategias de acompañamiento en la marcha. Y eso también es una línea de trabajo, de reflexión y de recuperación de experiencias que tendremos que hacer. Entonces, respecto a tiempo escolar, tenemos que aparecen como importantes diferencias esta cuestión de cómo se acompaña al docente en esta búsqueda de continuidad pedagógica. Y otro aspecto que salta en la comparación con el 2009 es el tiempo de trabajo escolar en el hogar. Y aquí aparece la familia o el núcleo doméstico con un rol fundamental que también zanja profundas diferencias. Ya hemos hablado, es un concepto histórico que todos escuchamos y conocemos, el de capital cultural, pero nuevamente se pone, yo diría, dramáticamente en juego. Y esto nos lleva a pensar entonces en el lugar de las familias. El lugar de las familias en esta búsqueda de continuidad pedagógica. Cuando pensamos en las familias, nos vienen algunas categorías básicas de los estudios de la comunicación, como por ejemplo qué es lo que pasa en la recepción, cómo son los contextos de recepción. Porque si bien por un lado estamos viendo cambios en las formas de interacción mediadas por tecnologías respecto al uso de medios masivos, como es la televisión, la radio o los impresos, nos seguimos encontrando con algunas dificultades que no estamos resolviendo y que me parece que no tienen que ver tanto con los medios de comunicación, sino con la forma que hemos concebido el sistema educativo. ¿A qué voy? Nosotros desde la década del 70 tenemos investigaciones que dicen que la televisión educativa
tiene mejores efectos en el aprendizaje de los chicos, ¿sí? Sobre todo se trabajó mucho con niños de escuela primaria, cuando están acompañados por sus padres y tienen posibilidades de interactuar con los adultos en la recepción. Lo mismo pasa en la lectura de textos escolares. Se sabe la importancia de la resignificación que logra el docente en el trabajo con los textos escolares y sus alumnos, o lo que pasa con los textos en general en los distintos contextos de recepción. Es decir, el que recibe el texto o el mensaje no está solo, está en determinados contextos que le ayudan a dar significado y a dar sentido a esos textos. Esto es básico de la comunicación, pareciera que todavía no lo podemos integrar. Y yo creo que no lo podemos integrar porque para integrarlo hace falta reconocer que la formación de los adultos es tan importante y tan necesaria como la formación de los chicos y de los jóvenes. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar el sistema educativo pensando por grupos etarios, y en realidad cuando estamos viendo lo que sucede hoy en día es que las madres o los adultos del hogar se preguntan, cuando no tienen herramientas suficientes, ¿cómo hacer para ayudar a sus chicos? Hay tweets de docentes que cuentan, que relatan el reclamo de las madres, es decir, yo no pude hacer la primaria, pero yo quiero volver a estudiar para ayudar a mis hijos. Ese relato que aparece como demanda de los padres o como necesidad sentida por muchos padres, no se resuelve, desde mi punto de vista, no se resuelve simplemente fortaleciendo la educación de adultos, que realmente hace falta, ¿sí? Pensándolo desde este punto de vista. Si queremos fortalecer la educación de los chicos, hay que fortalecer la educación de los padres, hay que fortalecer la educación de los adultos. Pero también pensar e imaginar nuevas formas de integrar la educación de los chicos y sus padres. Es una idea con la que me preocupa, porque tengo, a ver, cuando vemos, voy a volver al tema de la recepción de la televisión. Cuando pensamos que el sentido y el significado logra resignificarse en función de ese contexto de recepción donde el chico está con otros, sería interesante que esa formación del chico y del otro sea conjunta. ¿Por qué tiene que ser separada? Bueno, porque en el sistema educativo tenemos educación de adultos por un lado, educación de los chicos por otro. Y podemos llegar a pensar, entonces, bueno, la prioridad es la formación de los jóvenes y de los niños y de los jóvenes, releguemos para más adelante la formación de los adultos. Y desde esta perspectiva estamos afectando seriamente no solo los adultos por no darles lo que tienen derecho, sino afectando seriamente la educación de los niños y de los jóvenes. Entonces, este es el otro tema al que yo quería llegar, que es pensar en los contextos en los que se está dando esta búsqueda de continuidad pedagógica. Estos son solo algunos temas, podríamos ir sobre muchos otros más. Por ejemplo, tenemos una situación que también se está haciendo evidente, que no solo se da un desplazamiento hacia las familias respecto a la posibilidad de acompañamiento a los chicos, sino que también se desplaza de la escuela a las familias la regulación de la disciplina. Cuando una madre dice, estoy cansada de perseguir a mis hijas para que hagan las tareas, ¿sí? Es decir, una madre con 3 hijas que relata su agobio por tratar de poner disciplina en su hogar para que los chicos puedan estudiar. Eso también aparece. Y aparecen muchas otras cosas más que dan para pensar. Dan para pensar mucho sobre cómo es la relación de las escuelas
con las familias. Bueno, lo único que quiero hacer para cerrar es comentarles, por último, que está en marcha, seguramente lo saben, pero quería destacarlo porque me parece muy importante. Está en marcha una evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. Esto está siendo llevado adelante por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Y esta evaluación busca información de distintos tipos, es decir, a nivel internacional, comparar experiencias internacionales, busca también analizar las políticas educativas de las distintas jurisdicciones y nacionales, sistematizarlas, busca llegar a, de las 52.000 escuelas de los niveles inicial, primario y secundario de la educación común, sector estatal y privado, ámbito urbano y rural, se toma una muestra de 5.000 escuelas para consultar muy distintos aspectos a directivos, docentes y hogares. Este estudio sin duda nos va a dar muchísima información sobre cómo se ha desarrollado la situación, los problemas que estamos abordando. Está previsto también en este mismo estudio un estudio de matrícula, es decir, comparar la matrícula inicial de marzo con aquella matrícula que quede efectivamente cursando al finalizar la cuarentena o al retomarse las actividades. En fin, toda esta información será de sumo valor para continuar debates y reflexiones. Lo único que yo quería destacar respecto a esto es que no necesariamente las evaluaciones nos orientan con claridad hacia cuáles son las políticas educativas y las formas de intervención que mejor pueden acompañar estrategias para resolución de los problemas que se detectan. Es desde ahí que estos espacios de encuentro, de discusión entre gente que trabaja sobre educación, que toma distancia desde la investigación para pensar la educación, son sumamente valiosos y pueden llegar a fortalecer líneas de reflexión que tal vez nos ayuden a encontrar mejores soluciones para lo que llaman el día después. Bueno, muchísimas gracias y espero verlos en el conversatorio para seguir conversando sobre estas cuestiones. Muchas gracias.